Maestro, el 20 de febrero, en el año 1724, Juan Sebastián Bach estrena la cantata número 23, denominada Tu verdadero Dios e Hijo de David. Esta cantata es una de esas que escribió Bach para el domingo de Quincuagésima, una fiesta que se llama Estomiki, y lleva el número 23. Es curioso esta coincidencia en las efemérides con el estreno de la ópera Julio César en Egipto de Jorge Federico Händel. Estos dos acontecimientos trascendentales, ambos en la historia de la música, se realizan el mismo día. Una de ellas es estrenada, la cantata de Bach, en Leipzig, y en Londres se estrena la ópera de Jorge Federico Händel. Nos vamos a referir a los dos acontecimientos porque es una cosa que realmente es muy importante, pues esta dualidad de acontecimientos. Pero también, maestro, tenemos entonces ese 20 de febrero otro estreno de Händel, en 1752, el oratorio Jefté en Londres. Así, que es otro acontecimiento. O sea, son tres estrenos, dos de Händel y uno de Bach. Es cierto, aun cuando el estreno de Jefté es algunos años más tarde. Esto se trata del mismo día, es el mismo día, el 20 de febrero del año 1724. Y esto pues le da una cierta importancia especial a estos dos acontecimientos gemelos en la historia. Decíamos que la cantata de Bach tiene como tema la súplica del ciego, a la que se refiere el Salmo 145, donde le dice: Tú, verdadero Dios, Hijo de David. Esa cantata, que es muy bella y lleva la número 23, es una de las cantatas de la época de la segunda serie de las cantatas de Bach, escritas para Leipzig. Por otra parte, el estreno de Händel, César en Egipto, en Londres, es una ópera pues muy curiosa. Esta ópera todavía se representa y es una ópera que en la actualidad pues goza de los de discos, porque hay muchísimas versiones o muchísimas magníficas versiones de esta obra que representó mucho para la vida de Händel. La disposición del argumento es unos argumentos barrocos con 4 personajes principales romanos y 4 egipcios. Son 4 y 4, y eso tiene una simetría extraña en el argumento, cosa que el público actual no resistiría, pero la época era muy aficionada a estas igualdades y a estas simetrías. El aria de Cleopatra de esta ópera está escrita para doble orquesta. Hay un conjunto instrumental en el escenario, cosa que pues creemos nosotros era una novedad extraordinaria, si tenemos en cuenta que apenas en la ópera Don Giovanni, por allá en el año 1787, vuelve a aparecer una orquesta en la escena. Ya en la ópera de Jorge Federico Händel aparece esta doble orquesta. Con la orquesta del escenario tiene la característica de que es una orquesta de cuerdas y todas tocan con sordina. El éxito fue grande, indudablemente. Händel obtuvo con esta obra un éxito de todos los lados, es decir, un éxito de mucho público, de muy buenos comentarios y económicamente bastante bueno. A raíz de esto se entusiasmó Händel en trasladarse a una vivienda un poco más digna, y fue entonces cuando ocupó la famosa residencia de Hanover Square en Brook Street, que fue indudablemente la residencia de Händel por el resto de su vida. Allá murió. Esto podemos decir es sobre el estreno de Jorge Federico Händel de su ópera Julio César en Egipto. Vamos a escuchar, maestro, 2 ejemplos de estas 2 obras estrenadas el mismo día en el año 1724, el 20 de febrero. Inicialmente, un fragmento de la cantata número 23 de Juan Sebastián Bach, Tu verdadero Dios e Hijo de David. Después de este ejemplo de la cantata número 23 de Bach, presentemos el otro estreno del año 1724 del 20 de febrero, una selección de la ópera Julio César de Jorge Federico Händel. Ahora sí, maestro, hablemos del oratorio Jefté, también de Händel, estrenado en Londres en el año 1752
el 20 de febrero. Este oratorio, sin lugar a dudas, es uno de los más conmovedores ejemplos de toda la producción de Jorge Federico Händel. No es el más grande, no es el más aparatoso, no es el más llamativo, pero sí es sin lugar a dudas el más íntimo, el más profundamente conmovedor. El lamento de Jefté de este oratorio es sin lugar a dudas uno de los trozos más penetrantes y más conmovedores que se hayan escrito en la época. En realidad tiene una relación dolorosa precisamente con la salud del propio Händel, que en aquellos días andaba con una dolencia pues que lo tuvo unas veces en tinieblas y otras veces viendo. El pobre Händel se sometió a una operación de la vista que le dio un relativo éxito, por lo menos un éxito pasajero, porque luego volvió a perder la vista. En realidad el médico que lo operó era más bien un charlatán. Yo no creo que fuera ningún científico así muy importante. Este mismo señor había operado años antes, 2 años antes de este estreno, había operado a Juan Sebastián Bach, y se dice que Juan Sebastián Bach pudo volver a ver, pero se murió a consecuencias de la operación, es decir, una operación muy costosa. En realidad la muerte de Bach se produjo a raíz de una anemia por una hemorragia violentísima que tuvo a raíz de esa operación Bach murió a consecuencia de eso, pero dicen que murió viendo, es decir, es una de esas victorias pírricas pues que fue demasiado costosa. Händel después se hizo operar del mismo médico, pero parece que el hombre tampoco había avanzado mucho en su técnica quirúrgica, y la operación fue de un mediano éxito. En estos días de sufrimiento compuso Händel su oratorio Jefté, que es uno de los oratorios tal vez más conmovedores que se han escrito nunca. Ya se trata de una obra de vejez, en realidad es de los últimos oratorios que escribió Händel. Estamos hablando del año 1752, es decir, una época ya muy avanzada, 7 años antes de la muerte. Vamos a escuchar una selección de este oratorio Jefté de Jorge Federico Händel, estrenado el 20 de febrero de 1752. En el año 1791, también el 20 de febrero, nace Karl Czerny en Viena. Karl Czerny es muy mentado y muy recordado como uno de esos pedagogos del piano excepcionales. Era discípulo de Ludwig van Beethoven, y él tuvo a su cargo el penoso y el doloroso cometido de educar a su sobrino Carlos. Tal vez fue ese uno de los intereses más grandes que tuvo el maestro al ayudarle en la elaboración de algunos ejercicios a Karl Czerny. Él, es decir, como pedagogo escribió un número bastante crecido de métodos y de libros para llegar a la ejecución del piano. En la actualidad los estudiantes de piano miran con un poquito de fastidio la obra de Czerny, pero no cabe duda que fue uno de los más grandes aportantes a la técnica y a la evolución de la gran técnica de piano. Los discípulos de él, entre otros, pues aparte del sobrino de Beethoven, que no servía para nada, están, por ejemplo, Franz Liszt, que es es el más grande de los ejecutantes pianísticos del siglo pasado, y fue discípulo de Karl Czerny. Los ejercicios de Czerny pues eran casi el compañero de toda la vida del pianista, desde los primeros ejercicios que se hacían al teclado hasta los ya ejercicios de técnica trascendental y de gran dificultad. Esto se le debe a Karl Czerny, que fue uno de esos modestos compositores, porque mucha de su obra pues está dedicada a esta función pedagógica, pero no obstante también compuso muchas obras que no tienen otro sentido que el de ser pues obras de intenciones artísticas. Para concluir las conmemoraciones del 20 de febrero, destaquemos que en el año 1816 Gioachino Rossini estrena su famoso Barbero de Sevilla. El Barbero de Sevilla de Rossini fue una obra compuesta sobre un argumento ya famoso, y un argumento ya famoso como argumento de ópera,
Y la ópera que se había compuesto antes de Rossini era nada menos que la de Paisiello, obra famosísima, extraordinariamente exitosa. Cuando se supo que Rossini estaba escribiendo sobre el Barbero de Sevilla, Paisiello se puso nervioso y se puso molesto. Realmente era un personaje tan importante y tan respetado y querido, no solamente de los italianos, sino de todos los músicos importantes de su momento. Paisiello era una de esas celebridades, de esas glorias de la música italiana que nadie discutía. Además, maestro, porque ya había obtenido gran éxito su ópera, también del mismo nombre, El Barbero de Sevilla. Sí, esa ópera fue estrenada en San Petersburgo con un éxito de esos realmente atronador, y había sido pues un éxito europeo total. Por eso el solo hecho de que llegara otro señor a escribir el mismo argumento de una ópera famosa era como a querer borrar esa fama, ese nombre que había logrado Paisiello. Baste recordar, por ejemplo, que cuando Mozart iba a conocer a Paisiello, él llevó para ser ejecutado ante Paisiello su obra, la obra que él consideraba su mejor producción, y llevó nada menos que aquel quinteto para vientos y piano, el K452, que él consideraba su mejor logro, su mejor producción. Esto simplemente por quedar bien con Paisiello. Si Mozart lo apreciaba y lo respetaba tantísimo, pues qué decir el resto de la humanidad y de los músicos del momento. Lo cierto es que Rossini le escribió una carta a Paisiello casi que justificándose de escribir esto porque se lo habían encargado. Es decir, Paisiello no quedó muy convencido ni muy contento, y lo cierto es que Paisiello sufrió mucho con el éxito del Barbero de Sevilla. Inclusive los partidarios, los admiradores de Paisiello, no enviados por él, naturalmente, como se pensó en un momento, fueron los que fueron a sabotear el estreno del Barbero de Sevilla cuando se realizó este estreno en el Teatro de la Torre Argentina de Roma. Se ha dicho que fue el autor de celoso Paisiello. No fue cierto. Paisiello nada tuvo que ver en esto, sino simplemente unos admiradores de Paisiello que quisieron ir a darle una lección a este entrometido que venía a dañarle el milagrito al señor Paisiello. De todas maneras, Rossini procuró atenuar un poco esa comparación directa y le puso el título de Almaviva o La inútil precauzione. En la ópera, muy iniciándose, pues hace muchas alusiones a la inútil precaución. La inútil precaución, que es precisamente la precaución que tiene el tutor cuidando a la niña Rosina, que de todas maneras acaba enamorándose del conde de Almaviva. Esta ópera, decíamos que en el estreno fue saboteado. En el estreno ocurrieron muchas cosas raras. En algún momento de gran concentración pasó un gato por el escenario, y eso pues naturalmente desató la hilaridad del público, y hubo carcajadas y tumbadas de sillas y cosas por el estilo. Y más tarde, cuando se volvió a presentar la obra, ya el público fue tomando otra actitud. Realmente el Barbero de Sevilla es uno de los momentos más grandes en la ópera bufa italiana, y se tenía que imponer, y se impuso muy rápido. En realidad Rossini poco sabía de fracasos. Los fracasos de Rossini, que eran muy poquitos, generalmente los reportaba en cartas a su madre, tintando un pequeño frasquito, sin más comentarios. La mamá ya sabía que se trataba de un fiasco. El fiasco era indudable, que se había ido al suelo. Pero la ópera en realidad fue un fiasco muy pasajero, porque la ópera pronto tomó altura y fue representada no solamente en Italia, sino en toda Europa. Recordábamos en alguna ocasión anterior la escena de Rossini cuando va a visitar a Beethoven en Viena, y Beethoven le dice: yo he leído esa ópera suya, El Barbero de Sevilla, y es magnífica. Usted debe escribir muchos barberos, pero barberos, muchos barberos. Y le insistía. En realidad ese género era el género en el que Rossini fue incomparable. Hay que tener en cuenta que Rossini era un muchacho de 1816, tenía 24 años, y en ese momento ya era pues realmente una de las figuras más importantes de la música europea, y esto ya lo dice todo.
pues no es de extrañar por eso que Rossini se retirara de su carrera como compositor de óperas a los 37, en pleno triunfo y en pleno éxito. Y maestro, la posteridad se encargó de enterrar, por decirlo de alguna forma, porque hoy se representa muy poco y solo se conoce una grabación en disco, el Barbero de Sevilla de Paisiello. En cambio, el Barbero de Sevilla de Rossini es una ópera todos los días más representada. De todas maneras, yo me atrevería a pensar que esto es el voto popular, y el voto popular hay que cogerlo con pinzas, porque El Barbero de Sevilla de Paisiello es una obra que sí merece estar en la palestra. Es decir, es una de esas obras que cuando uno la escucha no entiende por qué fue arrinconada, y fue arrinconada simplemente por eso, por la competencia de Rossini. No se parecen en nada, en realidad son dos óperas muy diferentes, pero la de Paisiello es una ópera verdaderamente maravillosa. Es decir, entiende uno por qué fue exitosa y por qué fue exitosa también la de Rossini. Vamos a escuchar una selección del Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini, estrenada el 20 de febrero de 1816. Llegamos, maestro Rodolfo Pérez González, a las conmemoraciones del 21 de febrero. Entre otras tenemos el nacimiento de Leo Delibes, el nacimiento de el organista y pianista Charles María Widor, y el estreno de Amal y los visitantes nocturnos de Giancarlo Menotti. Iniciemos, maestro, por el nacimiento en 1836 en Saint-Germain-de-Bol, el compositor Leo Delibes. Este compositor fue indudablemente uno de los más exitosos compositores de ballet en Francia. La demanda de espectáculo teatral iba más dirigida al ballet que a la ópera en Francia. Los franceses siempre fueron muy adictos al ballet. Baste recordar que en la ópera francesa el ballet siempre se colocaba hacia la parte final de la ópera, y muchas veces sin ninguna relación dramática con la acción anterior. Era muy común, por ejemplo, que se representara una ópera en 3 actos, cuyo desenlace se llevaba a cabo en el fin del segundo acto, y ya el tercer acto era un ballet. Era una especie de serie de números bailados, o una pantomima donde se representaba el mismo drama o se repetía el mismo drama. Era corriente también entre los caballeros franceses asistir tarde a la ópera. Los señores que no eran muy melómanos, pero que sí les gustaban mucho las bailarinas, generalmente concurrían al último acto de la ópera y precisamente iban allá con los impertinentes a mirar las bailarinas desde sus palcos. Esta costumbre, que nunca se perdió en Francia, acabó derivando en la demanda de obras de ballet, obras en las que en realidad no hubiera canto, sino que simplemente hubiera baile. Y este compositor fue en eso pues muy pródigo en la composición de ballets, que todavía en la actualidad son muy representados y muy bailados. Son muy conocidos Silvia y Coppelia. Son indudablemente los dos ballets famosos y que no tienen ninguna traza de envejecimiento, es decir, se van a bailar por muchísimos años de aquí en adelante. Vamos a presentar, maestro, de Leo Delibes, una selección de su ballet Coppelia. Pasemos, maestro, en este 21 de febrero al año 1844. Nace Charles María Widor, Juan Alberto. Sí, Widor fue un pianista y sobre todo un organista excepcional. Él fue pues uno de los grandes organistas de la escuela francesa, que tiene unas modalidades diferentes a las escuelas de organistas surgidas en otros lugares de Europa. El órgano francés tiene un sonido distinto, no es exactamente el mismo timbre serio que encontramos en los órganos alemanes, ese timbre severo en el que suenan también las fugas de Bach, las fugas de Pachelbel, las de Händel. Esa música, pues ese timbre no es el que utilizan los franceses. Ciertos flautados le dan cierta dulzura y cierta claridad a la
disposición de registros en la organografía francesa. Este compositor fue uno de los más grandes improvisadores al órgano y casi que repite en Francia lo que había sido la figura de Frescobaldi en Roma 3 siglos atrás. Esas improvisaciones que a veces duraban horas enteras y dejaban a la gente francamente en una situación de éxtasis fueron muy notables. De Huidor, de todas maneras, se conservan muchas obras pedagógicas para el dominio y el conocimiento del órgano y obras extraordinariamente buenas en el campo de la producción musical. Y es realmente espectacular la música de Huidor, maestro, al órgano. Es una música, digamos, de mucho efectismo, como la selección que a continuación presentamos de este compositor francés, nacido el 21 de febrero de 1844, Charles Maria Huidor. En 1892, Tchaikovsky concluye el Cascanueces ese 21 de febrero. Esta suite, la suite Cascanueces, pues es una obra diferente al ballet Cascanueces. Tiene, sin embargo, alguna conexión con el mismo argumento, el argumento de la noche de Navidad y el regalo de un cascanueces que le hacen a un niño, un cascanueces encantado, que da lugar a una serie de danzas de distintos lugares, la danza rusa, la danza árabe. Es decir, esta suite, que inicialmente fue muy poco apreciada por su autor. Tchaikovsky consideraba que Cascanueces era simplemente una de sus pifias. Es precisamente una de las obras que con más reiteración se toca en los conciertos sinfónicos, y yo creo que ha sido una de las obras más amadas del público contemporáneo de Tchaikovsky. Gran parte del nombre de Tchaikovsky se le debe a la suite Cascanueces, que ya conoció todo el mundo en las versiones tan clásicas como fueron las de Leopoldo Stokowski en la película Fantasía con Walt Disney, que hicieron de esta una música familiar a todos y amada por todos. Realmente uno empieza a conocer a Tchaikovsky primero por el ballet, en segundo lugar incursiona por sus conciertos para violín y concierto para piano, posteriormente sus sinfonías, más adelante la música para piano, que es muy bonita, y yo creo que finalmente la ópera. Probablemente sí, eso es un buen camino. Y hay unas obras que son, sí, las obras de cámara, que en general en Tchaikovsky son de una intimidad y de una profundidad extraordinaria. Es natural que las obras de más efecto y de más popularidad fueran precisamente esos grandes ballets, como La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y Las Bodas de Aurora, pues esos valses así, o esos bailes o ballets tan fastuosos y llenos de lujo. Es muy de notar precisamente el hecho de que esta obra, la suite Cascanueces, hubiera sido estrenada el 19 de marzo siguiente a este 21 de febrero. Es decir, la obra fue terminada en la mesa de trabajo de Tchaikovsky el 19 de febrero y naturalmente el proceso que se seguía... El 21 de febrero. Perdón, el 21 de febrero. Y el proceso siguiente era sacar copias de esto para... Primero que todo, para multiplicarlo para la orquesta, ensayar con la orquesta toda la obra, y al mismo tiempo el cuerpo de ballet que iba a ser parte de la, digamos, de la representación. Toda esta cosa se realizaba en menos de un mes. Eso implica que el nivel técnico y profesional de estos grupos rusos era excepcional, y siempre fue excepcional. Yo creo que no era inferior al que pueda ser ahora. Evoquemos, maestro, la bella música de Cascanueces de Tchaikovsky, concluida esta obra, como ya dijimos, el 21 de febrero y estrenada el 19 de marzo de ese mismo año 1892. Arribamos ya al 22 de febrero. Nos encontramos un nacimiento muy importante en el año 1810. Nace Federico Chopin en Selasowa, cerca de Varsovia. Este nacimiento, que es un nacimiento importante dentro de la gama de los músicos románticos, nos trae casi a colación que los grandes maestros del piano, los grandes compositores para piano, Chopin, Schumann, Liszt,
y Mendelssohn nacieron con una diferencia de no más de 2 años el uno del otro. Es decir, encontramos que entre los años 1809, que nace Mendelssohn, y en el 10 nacen Schumann y Chopin, y en el 11 nace Franz Liszt. Bueno, son realmente un grupo de los grandes pianistas, y todos nacen alrededor de este año de 1810. Ese es uno de esos músicos que por una razón que daba Haydn cuando se refería a sus obras. Es una frase muy famosa. Haydn decía: he vivido tan aislado que no tuve otra opción que ser original. Yo creo que el caso de Chopin es exactamente la misma. Él vivió en hasta los 20 años, en un aislamiento que no era propiamente un destierro. En realidad Varsovia nunca fue un lugar árido para la música, tenía una gran actividad musical, pero de todas maneras muy poca influencia extranjera, así fuera de Rusia, ni de los países del oriente de Europa. Este aislamiento hace que la música de Chopin sea indudablemente una música de unas características individuales extraordinarias, reconocible a la primera audición, y si a alguno se le parece un poco, podría ser en algunos momentos, yo diría que Mozart, y el irlandés John Field. John Field él vivió en Moscú, vivió y bebió en Moscú hasta que murió. Era una copa grande, de tamaño grande, y tenía un estilo de composición un tanto vago, que no aceptaba con mucha facilidad una forma preestablecida, sino que componía unas fantasías de un gran vuelo imaginativo, pero de muy poco rigor desde el punto de vista formal. Este señor tiene muchas de las características, sobre todo en sus nocturnos, que después adopta Federico Chopin, pero hay que reconocer que el refinamiento que encontramos en Chopin no lo encontramos en ningún otro. Es un músico diferente y distinto a todos los demás. A raíz de las perturbaciones políticas que hubo en Varsovia, él abandonó a Varsovia, se fue a París, pasando por Viena. En Viena dio un concierto que no sonó ni tronó, y después se radicó en París. Allí tuvo inicialmente la ayuda y el apoyo de la familia Rothschild, que era una familia bastante pudiente, y se conoció con 2 músicos que influyeron mucho, por lo menos que lo apoyaron mucho, que fueron Héctor Berlioz y Jacob Meyerbeer. Estos 2 manifestaron mucho entusiasmo por la manera y por el estilo de tocar Federico Chopin. Naturalmente, el hombre era un señor muy enfermo. Ya en la época en que llega a París, en 1830, un muchacho de 20 años, iba realmente agobiado por una tuberculosis espantosa, y ya no estaba en condiciones de salud como para poder dar un gran concierto en una gran sala. En las salas grandes el efecto de la interpretación de Chopin era lastimosa, en realidad no se oía, o se oía muy mal. En torno a la figura de Chopin se han tejido muchas leyendas. La primera de ellas fue su relación con la escritora Aurora Dupin, aquella que firmaba con el seudónimo de Georges Sand. Se dice de una aventura romántica. Yo creo que ahí hubo una relación muy distinta. En realidad era una relación de protección de ella, que era una persona de carácter muy masculino y muy violento. Ella se vestía de hombre, usaba sombrero de copa y fumaba cigarro y hablaba ronco. Y él era una persona muy débil y muy necesitada, es decir, necesitaba casi la protección de una madre. Ese es el caso de la relación de Georges Sand y Federico Chopin. Naturalmente, la época romántica, que era especialista en tejer novelas, se inventó una muy grande con ellos 2. Ellos viajaron a Mallorca, una aventura, o un viaje verdaderamente terrible, y a raíz de esto surge la novela Lelio de Georges Sand, que es una de las fuentes de información sobre la vida de Chopin. Pero en realidad el problema final no fue un problema de enamorados, fue un problema de principios. Georges Sand no aceptaba
intromisiones en su vida privada. Ella tenía dos hijos, una que se llamaba Solange y Mauricio, y Solange iba a contraer matrimonio, cosa que estaba contra las costumbres de su casa. Había sido soltera George Sand, pues su Aurora Dupin, y su madre y su abuela habían sido solteras, total que el matrimonio no se usaba en esa familia, y por lo mismo ella no aceptaba que su hija se casara, sino que tuviera una relación parecida a la que ella había tenido. En la última época Chopin se fue a Inglaterra y allí dio algunos recitales en muy malas condiciones, tan malas condiciones que el criado lo tenía que llevar cargado hasta el banco del piano, y ahí lo depositaba y ahí lo recogía para volvérselo a llevar. Es decir, una cosa lamentable. Él tocó ante la reina Victoria, que era una melómana extraordinaria, y en esas condiciones de salud tan precarias, él volvió a París, donde murió en una elegante residencia que tenía en la Place Vendôme. En este pianista, pues que fue con razón considerado, y ese es su mayor título, el poeta del piano. Maestro, Federico Chopin, pues solo conocemos preludios, estudios, polonesas, nocturnos, valses, sus dos conciertos para piano, sus sonatas para piano, pero realmente es poca la producción diferente al piano que tiene Chopin, son unas 2 o 3 obras. Sí, hay una asociación muy íntima entre Chopin y el piano, algo parecido a lo que pasaba entre la música religiosa y Tomás Luis de Victoria, es decir, una de esas relaciones que nunca fueron falsificadas, a las que hubo una fidelidad absoluta. El caso es que de Federico Chopin, bueno, la obra de él no es muy abundante en cuanto a cantidad, pero sus colecciones de valses, nocturnos, preludios y estudios, pues casi que copan la mayor parte de su obra, aparte de dos obras, de los dos conciertos para piano y orquesta, y un par de obras, una de las cuales no tiene piano, yo creo que es la única, que es las variaciones para cello y orquesta sobre la Chidarem la mano, el área del dueto de Don Juan, sobre la que escribió unas variaciones. Porque las otras obras sinfónicas o de corte sinfónico, como el Rondó a la Krakowiak, es decir, muy pocos intentos hizo Chopin de escribir para orquesta sola, y realmente era un elemento en el que él no se sentía muy bien. Él sabía que su fuerza estaba en el piano, y mientras él tuviera el recurso del piano, las cosas andaban. Aún en los conciertos, ¿no? Vemos que el acompañamiento no es que sea que tenga ningún error ni ninguna cosa, sino que no tiene ningún brillo. Es decir, la orquesta se convierte simplemente en un telón de fondo sobre el que se proyecta una actuación extraordinaria del piano. En los dos conciertos de piano que conocemos de él, el Mi menor y el Fa menor. Pero de todas maneras, él es uno de esos músicos que está casi adscrito al sonido y a las características del piano. Además, un instrumento del romanticismo por excelencia, sobre todo en su expresividad. Yo creo que vale la pena que escuchemos una de estas maravillosas páginas para piano de Federico Chopin, quien nace en 1810, un 22 de febrero. Estamos, maestro, en este 22 de febrero. En el año 1607, Claudio Monteverdi estrena en Mantua Orfeo, que prácticamente algunos consideran que es la primera ópera que se ha compuesto. Sí, en realidad es la primera gran ópera, es decir, no la primera en el orden de composición, sino la primera grande que se hizo, porque hay dos dramas anteriores que tienen ya las características del Orfeo, que son el Dafne de Peri, que fue escrita en 1597, es decir, unos añitos antes, y la Euridice de Caccini, obra que fue estrenada en el año 1600, es decir, 7 años antes del Orfeo. Ambas obras han sido olvidadas, tal vez resucitadas por algún musicólogo y unos arqueólogos que hay pues más preocupados por el hecho histórico que por la calidad musical. Caccini era un buen músico, sin lugar a dudas, pero son obras que por su condición de experimental y todas esas cosas han dejado de ser unas obras que interesan al gran público. Los deberes de Monteverdi pues son verdaderamente sorprendentes, que un señor hubiera llegado a ser al mismo tiempo un genio en 3 actividades completamente distintas. Muy reñido esto con la condición de los grandes músicos del Renacimiento.
Monteverdi es ante todo el más grande madrigalista de su tiempo. El madrigal a 5 y a 4 voces y a 6 voces de Monteverdi es incomparable. Lo mismo la música religiosa. Madrigal es sinónimo de canción profana, ¿no? Canción, sí, es una canción profana, a capelas por lo general, sobre tema amatorio. Es como el equivalente religioso el equivalente profano de lo que es el motete en la música religiosa. Es una canción de tema libre y generalmente en lengua vulgar, es decir, en italiano. Aparte de esto, su actividad como músico consagrado a la música de la Catedral de San Marcos, donde era maestro de capilla y donde escribió las obras más importantes de toda su época. Y de encima, pues compositor de óperas en la época casi heroica. Bastaría plantear 3 obras de Monteverdi para darse cuenta de la variedad y la extensión inmensa en que se mueve el genio de Monteverdi. Yo diría, por ejemplo, Lágrimas de amante en el campo del madrigal, las vísperas de la Beata Vergine María de 1610, que escribió para la Catedral de San Marcos de Venecia, y la ópera Orfeo. Aparte de esta ópera Orfeo, Monteverdi escribió óperas maravillosas, entre otras el Retorno de Ulises, que es tal vez su última obra y una de las más grandes, y La Coronación de Popea, que es una de esas óperas que todavía en la actualidad es emocionante y es bellísima de oír. Es decir, estos campos tan disímiles fueron perfectamente manejados por Claudio Monteverdi. Por eso no es aventurado calificar a Monteverdi como uno de los músicos más grandes de todos los tiempos. Es decir, pertenece a esa lista única donde están Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert. Ahí cabe Monteverdi. Y ha sido considerado por la historia como realmente a través de esta ópera como el creador de la ópera. Es cierto, y es que en realidad uno encuentra cosas muy evolucionadas ya en el Orfeo. Por ejemplo, en la primera escena del Orfeo, la preocupación, la angustia de Orfeo ante la muerte de Eurídice es reflejada por un ritornello. Ese ritornello es una frase musical que está volviéndonos a recordar que Eurídice murió el día de su boda. Esa cosa angustiosa y horrible que atormenta a Orfeo vuelve con la reiteración de un verdadero leitmotiv, es decir, cosa de la que no se habló hasta 3 siglos después en la ópera, pero ya está presente en esta ópera de Claudio Monteverdi. El estilo recitativo, que fue una de las grandes innovaciones de la época, que fue lo que hizo posible el nacimiento de la ópera, en realidad es de un desarrollo y es decir, ya es de una perfección maravillosa. Los recitativos en las óperas de Monteverdi ya alcanzan esa condición que tuvo durante todo el barroco. Y las arias son verdaderamente notables en todo sentido, por la instrumentación, pese a que no era muy abundante. Monteverdi acostumbraba a acompañar sus óperas con 9 instrumentos, esa agrupación que él llamó il nono. Escuchemos la hermosa música de esta ópera de Claudio Monteverdi, Orfeo, estrenada en el año 1607, un 22 de febrero, y que da nacimiento a la ópera posterior. Hay 2 nacimientos y un estreno el 23 de febrero, la nueva fecha de conmemoraciones a la que llegamos en este momento, maestro. Los nacimientos son el de Jorge Federico Händel y el de Enrico Caruso, en el año 1685 el primero y en 1873 el segundo, y el estreno en 1864 de los preludios de Franz Liszt. Iniciemos, maestro, con el nacimiento de Händel en el año 1685 en Halle, Sajonia. Händel, curiosamente, no tenía antecedentes musicales en su familia. Él no era en ningún caso heredero, ni hijo, ni nieto de músicos. Sin embargo, desde sus primeros años manifestó una intensísima inclinación hacia la música que hizo que el hombre pues lo dedicaran a estudiar la música.
sus primeras actuaciones estuvieron en el campo de la ópera por allá en el año 1805, es decir, cuando tenía 20 años, él presentó en Hamburgo dos óperas que fueron Almira y Nerón. Ambas fueron muy bien recibidas, aunque el público de Hamburgo era un poco ordinario y truculento, le gustaban las óperas donde el argumento tuviera bastantes muertos y hubiera hasta acontecimientos así muy trágicos. De todas maneras, esto le abrió campo como compositor de óperas. Él se fue a estudiar a Italia y estuvo en Florencia, en Roma, en Venecia, y allí trabó una amistad que duró toda la vida. No se volvieron a ver nunca, que fue la de Domenico Scarlatti. Estos dos muchachos eran de la misma edad. Scarlatti había nacido en el mismo año. Fueron un par de amigos absolutamente fieles a lo largo de toda su vida, pese a que nunca más se volvieron a encontrar después de una pequeña temporada. Y se habla de que a Händel le mentaban las obras de Scarlatti. Alguna vez alguien le llevó una edición de sonatas de Scarlatti y dice que Händel se sentó y las tocó, y al terminar le rodaban las lágrimas por el rostro. Estaba conmovido y enternecido por el recuerdo de su gran amigo. Händel fue a dar a Londres por razones de oficio, y fue allá donde tuvo dos caminos a la mano, que fueron la ópera y el oratorio. En el campo de la ópera, pues la cosa fue muy movida y a veces exitosa y rentable, y por el lado del oratorio, pues incierta, pero finalmente triunfal. Se recuerda mucho su comportamiento con las famosas divas, las impotables divas que no faltaban en los teatros de Londres. Alguna vez, una diva se negaba a cantar un aria, y Händel, sin titubear, dice que la cogió de la cintura y la levantó en el aire y le dijo: sepa usted que si usted es una diableza, yo soy el mismo Belcebú, y si no canta el aria la tiro por esta ventana. La muchacha no respondió nada y la cantó. Era su estilo, y ya parece que ya lo había hecho. Sin embargo, era de esos que se sentía profundamente arrepentido de hacer una broma de estas pesadotas. Algún bajo que una vez lo tiró por dentro de una ventana. El hombre no se mató, pero porque mi Dios es muy grande. Y después Händel fue a pedirle perdón y a rogarle que le perdonara ese arranque y todo. Pues la cosa no pasó a mayores, pero de todas maneras era de arranques por ese estilo. Las óperas de Händel y la competencia de Bononcini, personaje del que también hemos hablado aquí y que volveremos a encontrar, fueron creando el bando de la ópera italiana, el bando de la ópera inglesa, y aquello funcionaba pues en un pugilato donde unas veces llevaba el mejor partido alguno de los dos bandos, pero finalmente Händel encontró que el campo del oratorio le satisfacía más, tanto desde el punto de vista de su condición artística, personal, sus creencias religiosas, y sobre todo que al público le gustaba mucho. El público inglés, que a pesar de todo no era un público muy lector, ni era un público que le gustaba pegarse de un libreto para enterarse del argumento de una ópera para después oírla, trabajo que tenía que hacer todo melómano. Era mucho mejor meterse a oír, por ejemplo, la historia de Saúl, porque al fin y al cabo el único libro que se leía en la casa era la Biblia, y era el libro que se comentaba en la iglesia, y la gente tenía muy presentes ciertos argumentos del Antiguo Testamento, y por eso estos oratorios fueron teniendo un éxito extraordinario. Saúl, Israel en Egipto, indudablemente el más grande de todos, Salomón, el Mesías, uno de los más hermosos y más bellos que se han escrito, y el Jefté final, el triunfo de la verdad. Es decir, esos oratorios que tuvieron una permanencia absoluta en el gusto inglés y que pasaron a todo el resto del mundo, convertidos casi en la representación de la personalidad musical de Jorge Federico Händel. Aparte de esto, Händel escribió los conciertos grosos, conciertos para órgano, suites orquestales. Los conciertos para órgano a veces eran utilizados como entreactos dentro de los oratorios.
mientras se preparaba el coro y la orquesta y descansaban tomando limonada por allá en los camerinos, Händel interpretaba con un grupo pequeño, interpretaba uno de sus conciertos grosos y los conciertos para órgano. Estos fueron en realidad el oficio de estas obras, y así como las suites orquestales. Se recuerdan también como muy famosas la suite del agua, aquella que escribió para ser tocada en el Támesis en un paseo real y para congraciarse con el rey, con quien había tenido un disgusto, así como la música para los fuegos artificiales, obra que compuso para ser interpretada por instrumentos de viento en una celebración al aire libre. Händel, sin embargo, le metió desobediente como era siempre, le metió instrumentos de cuerda. Estas dos obras son indudablemente de las obras más oídas y más populares de Jorge Federico Händel. De todas maneras, la posición y casi que la figura de Händel es una de las figuras más admiradas que pueda haber en toda la historia de la música. Era el músico predilecto de Beethoven. Maestro, rindámosle un homenaje a Jorge Federico Händel en esta conmemoración de su nacimiento, el 23 de febrero del año 1685, escuchando una selección de una de las obras más reconocidas por toda la gente, perteneciente a su oratorio El Mesías, el Aleluya. Estamos ahora en el 24 de febrero, nos situamos en el año 1876. El compositor noruego Edvard Grieg estrena en Oslo la música para Peer Gynt. Edvard Grieg es indudablemente el personaje más importante de la música noruega. Representa a Noruega de una manera tan auténtica y tan intensa que casi que son inseparables su música y el paisaje noruego. Casi que sentimos el paisaje, el fiordo, el frío mismo de Noruega en la música de Edvard Grieg, siendo una música muy cálida y muy emotiva. Grieg había estudiado en Leipzig, en aquel famoso conservatorio donde funcionaron Mendelssohn y Schumann, y había tenido una formación musical bastante interesante, lo que no es reflejado en una producción muy abundante. Grieg no es el compositor de muchas obras. Sin embargo, la obra que lo lleva a la gloria y que lo hace más famoso fue tal vez la música incidental que escribió para el Peer Gynt de Ibsen. Esta obra fue encomendada por el propio autor para ser para servir de fondo a una representación que daban los estudiantes, y tuvo un éxito realmente extraordinario. Peer Gynt es una de esas cosas que realmente convierten como en una de las en uno de los símbolos de la nacionalidad noruega. Y Noruega entendió esto, y Edvard Grieg fue considerado no solamente como un gran músico, sino como un gran patriota. El pueblo de Noruega le concede una pensión a una edad muy, muy temprana para que Edvard Grieg no tuviera ninguna dificultad económica y pudiera dedicarse exclusivamente a la producción musical. Él compuso, pues como obra más conocida, su concierto en la menor para piano y orquesta, obra bellísima, romántico y obra de mucho interés y desde el punto de vista técnico. Por otra parte, compuso una sonata para violín famosísima, y menos conocida que estas son sus salmos para coro a capela con solos de barítono, obra que fue muy conocida en Noruega y muy desconocida fuera de Noruega. Sus danzas noruegas también para piano. Exacto, inclusive de las que se hicieron versiones orquestales, son obras pues en cierta forma como extractadas del folclore noruego, y que tienen todo ese encanto y todo ese color local extraordinario de la música nórdica. Es muy famosa también la colección de las canciones para coro masculino, con solos de barítono y tenor, que en alguna oportunidad
tuve la oportunidad de presentar aquí. Maestro, vamos a recordar de esta obra Peer Gynt del compositor noruego Edvard Grieg, uno de sus momentos cumbres. Tiene páginas muy bonitas esta música incidental para la obra de Ibsen, entre otras la canción de Solveig y la danza de Anitra, pero la más popular definitivamente, que goza del favor de todos los públicos, es esta danza de Anitra que ahora escuchamos. El 24 de febrero del año 1704 muere en París Marc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier había nacido en 1634 y lo más curioso es que Charpentier no había pensado nunca en ser músico. Él había resuelto que quería estudiar pintura y pues por lo mismo para estudiar pintura no se podía quedar en Francia sino desplazarse a Italia, donde se suponía que podía mirar de cerca lo que en esa época era para todo el mundo el mejor pintor existente y del pasado, que era Rafael Sanzio. Y naturalmente él tenía que ir a buscar los museos italianos para acercarse a esa pintura. Resulta que él llegó, se instaló en una academia de pintura en Roma y ahí conoció nada menos que en Roma conoció al músico Giacomo Carissimi. Carissimi le hizo una impresión tan supremamente honda al maestro Marc-Antoine Charpentier que resolvió intercalar estudios musicales a sus estudios de pintura. Yo creo que pocos meses después ya se quedó arrinconada la pintura y se dedicó, pero con un entusiasmo extraordinario, al estudio de la composición musical. Total que cuando vuelve a París, el que iba a ser un pintor llega convertido en un gran músico. Él fue maestro de capilla del Delfín de Francia y en este cargo le tocó colaborar con dos de los grandes dramaturgos franceses, Molière y Corneille. De él se conservan pues obras tan importantes como el Le Bourgeois Gentilhomme que hizo con Molière y curiosamente la obra que menos importancia tuvo en su vida fue la música religiosa. En París se encontró con la figura de Jean-Baptiste Lully, que era un personaje muy celoso. A él no le gustaban los violinistas, y menos si eran buenos, y si eran buenos músicos tampoco eran como muy de su agrado. Así que el único cargo y el único renglón que le quedó a Charpentier fue derivar hacia la música religiosa. Y es en la música religiosa precisamente en la que adquiere un lugar que es incomparable dentro del barroco francés. Se recuerdan los salmos y las obras escritas en esos 6 últimos años de su vida. Finalmente, ya muy anciano, fue nombrado director musical de la Sainte-Chapelle de París y en este cargo permaneció los 6 últimos años. Sus óperas, sus misas, canciones y música religiosa lo hicieron pues poco famoso entre sus contemporáneos. Sin embargo, su Te Deum ha sido adoptado como el símbolo musical o emblema musical de Eurovisión. Es uno de esos temas verdaderamente pomposos y bellos, es casi que la majestad de Dios, muy bien simbolizada. Se parece, es el carácter francés equivalente al de su contemporáneo Juan Sebastián Bach en las grandes realizaciones del Te Deum, de la alabanza de Dios. Esta obra indudablemente es lo último que hace Marc-Antoine Charpentier, pero hay un homónimo que apareció en el siglo pasado. En realidad hay que hacer la diferencia, que se trata de dos personajes completamente distintos. Vamos a escuchar entonces una selección de este Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. 25 de febrero ocurre un asesinato en Génova en el año 1682. Alessandro Stradella. Alessandro Stradella, pues sí, él fue asesinado en Génova. Y de la vida de este compositor sabemos muy poco.
En realidad, como pasa con los músicos italianos y con los artistas italianos, la leyenda suple todos los vacíos que surgen en la verdadera biografía. Stradella, según las historias, estaba como maestro de canto de la novia de un noble veneciano. Y el maestro y la discípula se enamoraron y finalmente huyeron, pero la mano del novio era larga. En Turín, según dice, o en Roma, según otra leyenda, un par de sicarios lo buscaron en una iglesia en la que Stradella estaba dirigiendo una obra suya. A la salida para la casa lo pescaron, pero se les escabulló. Sin embargo, después lo localizaron en Génova, donde lo asesinaron. En realidad, este compositor, Alessandro Stradella, fue un músico prolífico en el campo de la ópera, la cantata y el oratorio. Y fue uno de los admirados músicos de su siglo. De él sobrevivieron pues algunas obras, entre ellas el oratorio San Giovanni Battista. Este Stradella había nacido en Montefestino en el año 1642, es decir, que murió de 40 años. O lo murieron, pues este tipo iba a vivir mucho, pero en realidad tuvo ese mal acontecimiento. Sobre una de sus novelescas aventuras se elaboró un libreto para la ópera Stradella, a la que musicalizó Federico von Flotow. Y esta obra fue en 3 actos, pues en realidad es una obra que está basada no en la vida de Stradella, sino en la leyenda de Stradella. También se publicó en la historia de la música y sus efectos, un libro de Bonnet Bondrelé, que pues, se publicó en París. Apareció una biografía de Stradella, que es más o menos una recopilación de leyendas como esta que hemos dicho últimamente. El drama lírico y el género operático le debe mucho a Stradella, que aunque no tuvo tiempo de influir suficientemente en la parte estructural, era un compositor melodista extraordinario. De pronto se oyen pequeñas arias sobrevivientes de alguna de sus óperas. Stradella pues del todo no está muerto. Iniciemos con la muerte de Giuseppe Tartini en Padua el 26 de febrero del año 1770. El año que nace Beethoven. El año en que nace Beethoven. En realidad, no había nacido, es decir, estamos en febrero del año 1770, Beethoven nació en el 16 de diciembre, fue el aguinaldo grande que tuvo ese año. Este Tartini había nacido por allá en el año 1692, en el seno de una familia muy distinguida de Florencia. Él asistió a la Universidad de Padua y parece que raptó a una estudiante, a una alumna, y entonces fue obligado a dejar la universidad y después lo obligaron a que dejara a la esposa se la metieron a un convento y a él lo metieron a un monasterio franciscano. Ahí, fíjese que ya la cosa lleva visos de ser tan truculento como una ópera italiana de las más complicadas, es decir, entra la mitología en acción. En ese monasterio franciscano alguna vez se le aparece el demonio, en sueños o no sueños, el demonio aparece con un violín tocando un trozo supremamente complejo que después él transcribe o escribe con el título de Sonata del Trino del Diablo. Y el Trino del Diablo fue por mucho tiempo una obra que los italianos consideraban absolutamente intocable. Por eso cuando Niccolo Paganini toca en la Sonata del Trino del Diablo, pues se la toca más o menos como si estuviera haciendo un juego. Los contemporáneos se quedan pasmados, pero en realidad era el principio de un nuevo salto en la técnica violinística hacia adelante que nadie se imaginaba, que era el de Paganini. Paganini pues iba no solamente un siglo, iba como 10 siglos por encima de la técnica violinística de todo el mundo. Y precisamente esa fue la obra con la que él se abrió campo como gran violinista, mostrando que el Trino del Diablo era una de las obras que él tocaba con mucha facilidad. El caso es que siempre tocaba, y sigue la leyenda, Tartini tocaba durante la misa, pero cubierto por una gruesa cortina,
para que no se supiera quién era él, porque se decía que había gente interesada en asesinarlo. Alguna vez un diácono inadvertidamente abrió la cortina y entonces esto fue muy grave porque ya se supo que Tartini andaba escondido en ese monasterio. Entonces él se voló y se fue a Padua. Él se convierte en uno de los músicos más importantes de Italia. Las obras de Tartini funcionaban clandestinamente, es decir, aparecían ediciones en lugares muy diferentes, pero lo que es cierto es que a Tartini sí se le debe el haber estructurado una técnica violinística que fue realmente sólida y que fue estudiada después por muchísima gente. De esta misma escuela es Leopoldo Mozart. Pero lo que es cierto es que a Tartini sí se le debe el haber estructurado una técnica violinística que fue realmente sólida y que fue estudiada después por muchísima gente. Esta escuela, pues, o esta escuela violinística de Tartini, que se inicia en el año 1728, tuvo entre sus seguidores a Nardini, uno de los grandes violinistas del siglo, a Pasqualini, a Graun, hermano del compositor alemán Karl Heinrich Graun, a Carminiato y a Paquin. Su obra comprende muchos libros de sonatas para violín y teclado y más de un centenar de conciertos para violín. Escuchemos una selección de esta complicadísima sonata para violín y piano de Giuseppe Tartini. En el año 1784, maestro, Haydn estrena en Esterházy la ópera Armida, un 26 de febrero. Esta ópera Armida de Joseph Haydn es una de las grandes óperas del siglo XVIII. En realidad, en Esterházy casi que había que tener completamente satisfecho a un insaciable príncipe que quería conciertos todas las semanas, que con mucha frecuencia tenían alguna celebración religiosa para el que quería una nueva misa, y a veces era una misa a la Virgen. Ellos eran muy devotos de la María Hilfer, de la María Auxiliadora, y Haydn escribió varias misas precisamente dirigidas a este culto. En esta época era el compositor de óperas más importante que tenía Europa, porque realmente las óperas de Mozart, que eran tal vez las más grandes que se habían escrito en la época, no eran conocidas, o eran conocidas muy limitadamente. La emperatriz María Teresa, y María Teresia, ella tenía un dicho que cuando ella quería escuchar una buena ópera, simplemente armaba viaje hacia Esterházy. Esto era un poco descomedido con el señor Mozart, pues, entre otras cosas. Bueno, tampoco era muy fácil oír una ópera de Mozart en Viena. Ella se iba a Esterházy, donde era muy bien recibida como emperatriz y como prima del príncipe Esterházy, y era agasajada con óperas de Joseph Haydn, que eran de una calidad realmente exquisita. Hoy podíamos pensar que era un señor rico, multimillonario y de un gusto exquisito. Y tenía una orquesta que era, sin lugar a dudas, la mejor orquesta que había en Europa. Es decir, el solo hecho de que llegara un oboísta, un clarinetista, un flautista bueno, no importaba mucho el sueldo que quisiera ganar. Y gracias a eso reunió una orquesta de verdaderos virtuosos.